Gloria a Dios, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor siempre esté con cada uno. Queridos hermanos, tengo a bien dirigirme siempre a ustedes con un corazón dispuesto, deseoso de compartirle lo que también a mí me enseñaron. Yo también aprendí, hermanos, aprendí un día, me senté y aprendí a escuchar y conocer las cosas de Dios. Por eso en esta mañana lo primero que quiero decirles, hermanos, oremos al Señor. Pidamos la dirección de Dios porque sea Dios el Señor ministrándonos. El Señor sea compartiéndonos la palabra bendita de nuestro Señor. Oremos a Dios, por favor. Le invito a orar. Usted que está en línea, usted que está comunicado en este momento. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Señor Dios mío, tu bendición en esta mañana. Queremos compartir tu palabra, Dios mío, queremos aprender de ti, Señor. Dios mío, Señor. Padre, te pido, Señor, que tu palabra sea difundida. Señor, tu palabra, Señor Dios mío, sea conocida en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Señor, clamo en esta mañana, Señor. Dios santo, bendito Dios, ayúdanos a aprender más de ti. Por los méritos de Cristo Jesús, mi Señor, te encomiendo a ti. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a continuar viendo en la epístola a los Efesios. Vamos a ver el capítulo 6. Hemos visto cómo es la relación que debe haber en el matrimonio. En realidad es una exhortación triple que Dios nos hace en este capítulo 6. En primer lugar, tenemos una exhortación a los esposos y a las esposas, que de alguna forma es para animarnos y decirnos, hijos, hagan así. En el capítulo 5 habíamos visto estos pasajes, donde se nos dice de que es un misterio. Realmente es algo que todavía no ha sido revelado a todos, sino que solamente una persona cristiana puede conocer y puede desarrollarse en esa exhortación que la palabra de Dios nos dice. Cómo debemos ser como matrimonio, como esposos, como pareja. Debemos aprender siempre a estar sujetos a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que las casadas deben estar sujetas a sus esposos en todo, ese es el término. En todo dice la palabra del Señor. Además dice que los esposos también deben tratar a la esposa, dice, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, deben presentárselas a sí mismos como algo glorioso delante del Señor. La esposa es algo que nosotros hemos elegido. Nosotros hemos buscado, hemos dicho, Señor, yo quiero una pareja, y Dios nos ha concedido. Dios quiere siempre ayudarnos en el matrimonio, ayudarnos a desarrollarnos, a desenvolvernos como pareja, como matrimonio, porque juntos tenemos una responsabilidad grande, el de cuidar a nuestros hijos, el de orientarles, el de guiarles. Por eso la relación entre esposos siempre debe ser algo bueno, Señor, algo adecuado para que nosotros con esa autoridad podamos hablar con nuestros hijos, para que nuestros hijos no señalen, no nos digan, pero papá, tú haces así, o porque tú tratas así, o tú eres así de esta forma, eres muy duro, eres muy áspero con mi mamá, o con mi papá, tu mamá eres muy áspera, igual le tratas mal. Para que no tengamos ese percance con nuestros hijos, es necesario que meditemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, hermanos, dice, por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces es importante eso, hermanos. Es importante para nosotros. Ahora vamos a aprender acerca de los hijos, la relación que debemos tener con nuestros hijos, y los hijos cómo deben ser con los papás, cómo debemos ser también nosotros los papás. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Encontramos un pasaje paralelo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 20 de la palabra, donde se nos exhorta lo siguiente. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este agrada al Señor cuando hay obediencia. Pero lamentablemente hoy en día el sistema, a veces los estudios, la universidad, hace que nuestros hijos tengan un diferente concepto de lo que es la familia, de lo que somos los papás. Lo digo por experiencia, porque así es, los hijos crecen y cada uno tiene un pensamiento quizás diferente, pero sin embargo estamos en Cristo. Si nosotros somos cristianos, debemos sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor, no dice obedecer. Cualquier hijo no se refiere así, siempre en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. El verso dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso encontramos en Éxodo. Ahí vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 12 de la palabra, donde se nos enseña de que hay algo lindo en la palabra de Dios cuando se refiere a este pasaje. Dice la palabra de Dios, en el capítulo 20 de Éxodo está el decálogo de los 10 mandamientos. La palabra de Dios nos habla, y uno de los mandamientos dice, en el capítulo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los hijos que no honran a sus padres, lamentablemente no tendrán unos días felices en la tierra que Dios nos da. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces es importante que los hijos entiendan este pasaje. Hijos cristianos, me refiero a eso. Hijos que tienen a Dios como su Señor y Salvador. Que sean obedientes a los papás, que de alguna forma piensen. Porque lamentablemente hoy en día las circunstancias se han cambiado un tanto, ¿no? Alguien decía, ¿no? Cuando nuestros hijos son pequeños, el papá es un sabio, sabe todo. Pero pasan los años, el papá ya se hace mayor. Mi papá no tiene razón, mi papá está equivocado. Eso no puede haber en el Señor. Porque el papá es papá, ¿no? Y nosotros, los padres, siempre merecen un respeto, así como nosotros también debemos respetar a nuestros hijos. Entonces es importante que esto lo llevemos muy a cabo. Llevemos siempre en nuestro corazón la obediencia, la sujeción, el respeto a nuestros padres. Uno tiene que obedecer a sus padres, aun sean ancianos, hay que obedecerles. Hay que cuidarles, hay que protegerles. Gracias a Dios de que hay hijos que sí se preocupan. Amén. Y dicen, mi papá necesita esto, está delicado, debo apoyarle, debo darle. Pero eso no es para que también digan, no, ya me cansé de hacer. No, a veces hay circunstancias, hay necesidades. Por eso, mis hermanos, es importante lo que la palabra de Dios nos exhorta, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el versículo 4 hay una exhortación a nosotros los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces podemos tratarles mal a nuestros hijos, ¿no? O por alguna circunstancia, porque hay lugares donde dicen, el padre los ha botado a sus hijos. El padre no quiere estar con sus hijos, no quiere compartir con sus hijos. Dice la palabra, no provoquen a ira a vuestros hijos. Resentidos, enojados. Si no, dice la palabra de Dios, hay una coma ahí. Si no, criadlos en disciplina. La disciplina no está mal. La disciplina no es no te muevas, aquí, allá. No. La disciplina es a veces educarles, hermanos, y decirles,
lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos que ser bien claros en eso. Y amonestaciones del Señor. Entonces es bueno, importante también que hablemos todo eso. Entonces ese es el mandamiento a los padres. Que no exasperemos, que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Sino debemos enseñarles siempre la disciplina, el orden en la casa. Una de las cosas que quizás los papás cometemos el error es que dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Y vemos que aprenden mal, hay desorden en su vida. Un día nuestros hijos van a tener su propio hogar, van a tener su propia familia. Para eso tienen que aprender, tienen que conducirse de la mejor manera. Y nosotros como padres, nuestra responsabilidad es enseñarles lo que es bueno. En la casa hay un orden. No puede estar botado las cosas del hijo, no puede estar botado en todo lugar. Entonces el papá dice, no, hijo, acomoda tus cosas. Para eso hay tu ropa, ponlo en el ropero, ponlo en un colgador, extiende bien todas tus cosas. Una de las cosas que a veces los papás vemos, ¿no? Hijo, recoge tu cama, tiéndelo. Y a veces es una molestia, ¿no? Pero es necesario aprender todo eso. Ahora la palabra de Dios a partir del versículo 5 nos habla, siervos, dice, a toda aquella persona que trabaja, a toda aquella persona que quizás ocupa un lugar en alguna fuente de trabajo. Siervos, la palabra nos dice siervos. Obedeced a vuestros amos, dice. Obedeced a la persona que nos da un empleo. Con temor y temblor. Claro, ellos no están obligados a darnos el trabajo. Sin embargo, tenemos que siempre respetar a la persona que nos da un trabajo, que nos da una fuente de trabajo. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Qué tremendo, hermanos, lo que dice aquí. El Señor nos dice que debemos ser siempre respetuosos con la persona que nos da una fuente de trabajo. No sirviendo al ojo como con los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es necesario sujetarnos siempre a Dios, primeramente, decirle, Señor, es por tu voluntad, por tu misericordia que tengo este trabajo, por tu misericordia que puedo acercarme a un lugar y recibir mi sueldo cuando he cumplido con mi trabajo. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hay que servir como al Señor. Eso no quiere decir que uno tiene la fuente de trabajo, llega tarde al trabajo, es desobediente, no cumple con sus deberes, no hace todo lo que, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muchas veces cuando dice siervo o libre, está hablando de que hay lugares donde la esclavitud el trabajo a veces es obligado, es impuesto, pero hay libertad para trabajar, hay libertad para hacer las cosas. Y en esa libertad debemos hacer siempre conforme Dios nos enseña. A partir del verso 9 está hablando también, dirigiéndose a todas las personas que emplean, que dan trabajo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Pero hay personas que amenazan, ¿no? Hay personas que dicen, mira, esto que no, ya puedes irte. Entonces dice que debemos hacer, si tenemos personas que trabajan con nosotros y nosotros les estamos empleando, o alguien nos está dándonos a nosotros empleo, esa persona dice debe que hacer lo mismo, tratar con mucho cuidado, tratar como debe ser en el Señor. Porque dice, sabiendo que el Señor de ellos también es vuestro amo, dice, es vuestro Señor. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Señor.
Él es el que nos cuida, nos protege. A Él debemos obediencia, a Él debemos sujeción. Si nosotros somos sujetos al Señor, también vamos a aprender a sujetarnos a las personas que están sobre nosotros. Porque para Él no hay acepción de personas, dice. Si Dios no dice, este es bueno o este tiene que ser así. Por lo tanto, dice el verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí tenemos un pasaje que nos habla de que hay un poder de Dios. Hay un poder que nos puede ayudar en nuestro desarrollo espiritual. Ya en el versículo, a partir del versículo 11, Dios nos habla de una armadura del soldado cristiano. Pablo, seguramente el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, escribiendo esta epístola, él vio al soldado romano, y el soldado romano tenía unas características, tenía una armadura. Esa armadura le protegía y le daba autoridad, poder y fuerza. Por esa razón que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Así una armadura espiritual, dice. Así como es parecido una armadura de un soldado romano, de una persona que está uniformada, tiene toda la armadura de Dios. Usted debe tener la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, hermanos. El diablo nos quiere siempre molestar en todo. Porque no tenemos lucha, dice. Escuche eso, hermano. No tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne. No es con las personas nuestra pelea, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de toda maldad en las regiones celestes. Hay un cúmulo de espíritus malignos que están, hermanos, acechando la vida del cristiano. Por eso debemos cubrirnos con la armadura de Dios, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Por tanto, dice, ¿cuál es la armadura del cristiano? Tomad, dice, toda la armadura de Dios, el verso 3, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Van a venir días malos, hermanos. En la vida del cristiano va a haber días malos, va a haber días tremendos a veces en que nosotros vamos a hacer luchas. A veces el enemigo utiliza, hermanos, estos espíritus utilizan a las personas para ponernos quizás en un mal momento. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la parte del lomo que dice de la persona? Es la cintura. Si nosotros tenemos la fortaleza en nuestra cintura, estamos ceñidos de la verdad, hermanos, no vamos a pasar vergüenza. Escúcheme eso. Si tenemos la palabra, tenemos la verdad del Señor, no vamos a pasar vergüenza. Esta persona siempre dice lo correcto, siempre dice lo que es exacto. No miente. No miente. Entonces, eso es, hermanos. Esa verdad nos respalda la cintura. Una persona que no tiene un cinto, no tiene algo que le sujete su ropa, hermanos, hasta podría desbalarse el pantalón, podría caerse poco a poco y pasaríamos un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo la verdad. Hay engaño en nuestro corazón. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia es lo que nos protege, la parte de delante, la autoridad de Dios. Amén. Donde no tenemos temor, no hay otra cosa, hermanos, que decir, estamos protegidos con el Señor. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos lleva a bien. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestros calzados tienen que ser el Evangelio,
la palabra de Dios, el anunciar a otros, el dar las buenas nuevas, decir, Dios es Dios. Él perdona al pecador. Es el único que puede restaurar, el único que puede bendecir. Mire, no sé cómo está su calzado. Yo le digo en esta mañana que aquí nos dice que debemos calzarnos con el Evangelio de Dios. El verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es como un escudo. Sí. Yo creo en ti, Señor, firmemente. Amén. Para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que tú eres mi protección. Tú eres el respaldo, Señor. Entonces ese escudo siempre nos va a cubrir, va a protegernos de los dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es la cobertura de la cabeza. El yelmo es el casco. Es la protección de la cabeza. Tomad el yelmo de la salvación. Señor, tú me salvaste. Tengo la seguridad en ti. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Manos, cuando usted tenga en su mano la palabra de Dios, está con la espada del Señor. Pero esa palabra no tiene que quedar en el libro. No tiene que quedar en su celular. Escúcheme, la palabra de Dios tiene que ser viva. Tiene que estar en su corazón, tiene que estar en su mente. De tal manera que usted sepa lo que está escrito en la palabra del Señor. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo le animo. Si usted no puede desenvolverse al buscar un pasaje de la Biblia, no puede encontrar, está yendo al índice, aprenda a conocer. La Biblia se maneja como estuvieses manejando un diccionario. Hay que buscar de esa manera. Saber en qué lugar se encuentra. Cuál es todo el contexto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo está dividido el Antiguo Testamento, cuáles son los libros del Pentateuco, cómo son los libros históricos, cómo son los libros poéticos, cómo son los libros de los profetas mayores, dice la palabra de Dios, profetas menores. 5 grupos que debemos aprender, que usted debe conocer, usted debe saber. Por eso la espada, hermanos, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y el Nuevo Testamento igual. Conocer cuáles son los evangelios, cuál es el libro histórico, cuáles son las cartas del apóstol Pablo. Son 13 cartas. ¿Y cuáles son las otras cartas? Ahí están las epístolas generales, están las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas. ¿Y cuál es el libro profético? Apocalipsis. Todo eso tenemos que saber. Esa es la espada del Espíritu. Usted tiene que poder desarrollarse, tener que conocer. No me diga que todavía está yendo al índice. ¿Por qué? Porque usted no tiene tiempo o tiene flojera de aprender. Y eso no está bien. Debemos aprender a manejar la palabra del Señor. En el verso 18 dice orando en todo tiempo. Ahora que tenemos la armadura de Dios con nosotros, debemos orar. La oración es la llave principal, es la llave que nos abre a todo conocimiento del Señor. Podemos pedirle, decir, Señor, Dios mío. Por eso dicen Jeremías 33:3. Le corrijo, hermano. Alguna vez uno dice, no, es 3:33. No, es 33:3. Jeremías 33, donde dice el Señor, no, llamad, buscadme, y yo les daré todo. A ver, vamos a Jeremías, un momento. Jeremías 33:3 de la palabra del Señor. Mire lo que dice.
Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta es la palabra clave. Clama. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Si clamamos al Señor, Él nos va a responder. Amén. Amén. Entonces, por eso dice el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No cualquier oración, hermanos. Debemos siempre clamar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. No razonado. No como un fariseo, hermanos, que se pone ahí y empieza a rezar, o a orar, hermanos, o decir, yo así, esto, lo... No, un momentito. Tiene que ser en el Espíritu, de todo corazón. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar por todos. El apóstol Pablo dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay que orar. Usted ore por mí, por favor. En esta mañana yo le pido en el nombre del Señor, ore por mi vida. Porque yo soy también una persona que necesita de Dios. Una persona que está aprendiendo. Solo que tengo todo el anhelo en el Señor, en mi corazón de decir, Señor, yo quiero compartir. Sí, Señor. Lo que tú me diste de gracia también quiero darlo, Señor. Lo que aprendí de ti, lo que conocí de ti, Señor, yo quiero compartir. El verso 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Sí, Pablo estaba preso en Roma. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Así también, hermanos, a veces nos puede impedir muchas cosas. A veces hay personas hay hermanos que están delicados de la salud. Pero hay que hablar del Señor. Tenemos que predicar, tenemos que decir, Señor, esto es así. Dios bendito, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y lo que hago todos lo ha de saber Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Era un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Era un ministro. No sabemos aquí si era un pastor, pero me imagino que era un hermano que enseñaba la palabra de Dios. Porque él fue el que llevó la carta a los efesios de Roma. El apóstol Pablo le dijo, Tíquico, lleva esto a los hermanos de Efesios. A los hermanos que están en Éfeso, llévales esta palabra, llévales esta carta, para que ellos aprendan y sean corregidos en cualquier cosa. El cual dice, envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Estas son las palabras finales en este libro de Efesios, donde el apóstol Pablo nos anima y nos dice, siempre pidan por los santos, oren por los hermanos, clamen para que todas las cosas nos vaya bien a todos juntos. Al que es débil hay que orar por el que está débil. Al que es fuerte hay que orar por el que está fuerte, para que no decaiga. Y que consuele vuestros corazones. Los versos 23 y 24 es la terminación, es el epílogo de este libro. Paz sea, paz, haya tranquilidad a todos los hermanos y amor con fe de Dios, Padre, del Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, dice. Haya gracia en todo lo que hacemos. Haya gracia. Realmente, solamente la gracia de Dios nos permite hablar, compartir, ministrarle, enseñarle. No porque uno sea sabio, no porque uno quiera sobresalir, no, sino que es un deber. Por eso dice en Mateo, en el capítulo 28, quiero terminar con este pasaje de Mateo 28, donde el Señor nos dice algo muy bonito.
Y este es el mensaje para todos nosotros. Por esa razón predicamos la palabra del Señor. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Hay que predicar a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es para mí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Señor, tú nos has mandado algo especial. De que no nos quedemos con lo que tú nos has dado, Señor. Que anunciemos, que compartamos con aquellos que todavía no tienen todo. Por eso le comparto en esta mañana. Por eso le hablo en el nombre de Cristo Jesús, para que usted reciba toda esa bendición de parte del Señor. Queridos hermanos, hemos concluido con este libro, con la epístola a los Efesios. Démosle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque todo ese tiempo hemos reflexionado, hemos meditado en todo lo que dice esta carta. Una carta pastoral, una carta de edificación para la iglesia del Señor. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos decirte, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has permitido aprender este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, para compartir con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te bendecimos, te honramos, te decimos de todo corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos este tiempo y haber reflexionado y haber meditado en todo lo que está escrito en esta carta. Señor, a nuestros hermanos, Señor, en Éfeso, que aprendieron de ti. Y nosotros también hoy en día aprendemos a través de esta lectura de tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, muchas gracias. Gracias, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos que han estado atentos a estos pasajes. Sea toda la bendición para ellos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. El día de mañana estaremos continuando con otro estudio. Amén. Dios mediante estaremos siempre compartiendo la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.